Bueno, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, tanto por la invitación a publicar un trabajo sobre la estructura y funciones epistémicas de la etapa intermedia, como por haberme invitado a dar esta conferencia. Por cuestiones de agenda y compromisos personales no puedo estar presente, pero por eso lo hago a través de este medio y agradezco profundamente también a todos los técnicos de la Procuración que han permitido esto. Mi charla de hoy o mi conferencia de hoy, si se quiere dar ese nombre, está vinculada a la estructura y la función epistémica de la etapa intermedia, que es un tema desde las reformas adversariales que se han registrado en nuestro país, en Latinoamérica, y también, claro está, en la provincia de Buenos Aires, una etapa que en cierta medida ha generado algunas tensiones sobre la función que cumple y la función que cumple el juez de garantías en el control de la admisibilidad de las acusaciones que son llevadas a juicio oral y público. Mi idea aquí entonces es intentar elucidar un poco desde el punto de vista epistemológico esta función y también desde el punto de vista normativo, en el sentido de verificar cuáles son las disposiciones que el Código Procesal establece a los efectos de dar una fundamentación de esta naturaleza, sobre todo con la modificación del artículo 323 en su inciso sexto, que estableció la posibilidad de que el juez de garantía, ante la oposición de la defensa, pueda dictar un sobreseimiento del imputado frente a la acusación pública o incluso la acusación privada, cuando haga una evaluación de que no es posible asumir que existe una causa probable, que existe una fundamentación para llevar a juicio y no hay prueba pendiente de producción para ello. Aquí entonces, sobre este punto, quisiera marcar una cuestión que está vinculada a la necesidad de decodificar o de elucidar muchos de estos problemas desde el plano epistemológico. Quizás una de las principales críticas que en otros trabajos yo he realizado al fallo Casal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha estado en que en aquel precedente, al momento de abordar el problema reconstructivo de los hechos en los procesos de conocimiento, se recurrió o se intentó recurrir en ausencia de compromisos analíticos propios del campo del derecho a las ciencias de la historia, omitiendo que las ciencias de la historia presentan los mismos desafíos y dificultades que también se advierten en el campo del derecho para la reconstrucción de las hipótesis de los eventos pasados. Si uno debiera acudir a un campo del saber que se ha ocupado del conocimiento, de las formas reconstructivas del conocimiento, e incluso, diría yo, de las formas proyectivas del conocimiento y actuales del conocimiento, sin lugar a dudas es la epistemología. Es decir, la discusión, sobre todo no tanto la epistemología como filosofía de la ciencia, sino más bien la epistemología como discusión del conocimiento, es decir, no tanto la epistemology en general, sino la epistemology of knowledge, es decir, la epistemología del conocimiento y del saber, es decir, qué entendemos por conocimiento y qué modelizamos o qué podemos modelizar respecto de qué es un sistema que permite adquirir conocimiento. Aquí yo quisiera hacer una distinción, si se me permite, tomando las referencias de unos autores australianos que han abordado este problema en el campo epistemológico, pensando una especie de máquina científica, artificial, de forma de casco, que fuera capaz de ser colocada ante nosotros y automáticamente escribir y producir un libro que se llame el libro de nuestras creencias. Es decir, todas las creencias que nosotros tenemos, no importa aquí un juicio sobre ellas, es decir, no normativizamos esas creencias todavía, es decir, todas las creencias van a publicarse en ese libro, ¿no? Podemos creer en Dios, podemos creer en los fantasmas, podemos creer en la astrología, es decir, podemos creer en la ciencia, todas nuestras creencias van a estar allí, volcadas en ese libro, un libro muy voluminoso seguramente. Pero aquí ahora sí necesitamos normativizar esas creencias, es decir, esas creencias tienen que cumplir con algunos compromisos. Y esos compromisos dan la cualidad de poder ser transitadas, es decir, transferidas a un nuevo libro, que sería el libro de nuestras creencias justificadas. Es decir, ya no me preocupo solo por qué creencias tengo, sino aquellas creencias que soy capaz de poder justificar para que tengan adherencia a la verdad.
Es decir, ahora ya tengo un compromiso respecto de que algunas creencias tienen cualidades normativas que son capaces de introducirme en el campo de la justificación y ese campo de la justificación tener una adherencia a la verdad para tomar decisiones en base a ellas. Esta es, en definitiva, la definición, si se quiere, mainstream del conocimiento, es decir, una creencia verdadera justificada, entendiendo justificación como un sistema de argumentación que tenga adherencia, sea confiabilista, adherentemente confiabilista a la verdad de su predicación. Uno podría modelizar y pensar este compromiso epistemológico en el campo del proceso. Es decir, en primer lugar hay una creencia y transformemos esta creencia en el marco de una hipótesis, es decir, una hipótesis particular, una hipótesis singular sobre la realización de un evento, que me compromete desde el punto de vista normativo entonces a justificar. Podríamos decir entonces, así como Kant señalaba, de que el juicio es la unidad mínima de la razón, que ese juicio, esa hipótesis que tengo, también introduce, conjuntamente con su formulación, un compromiso. Señalo una hipótesis y me comprometo inmediatamente a justificarla bajo un conjunto de evidencias razonables y relevantes que me suministran justificaciones sistemáticas en el campo del conocimiento actual que poseemos que me permiten señalar que tienen adherencia a la verdad. De este modo, entonces, la separación de la etapa instructoria, tomando por allí una vieja distinción analítica de la epistemología entre etapa de descubrimiento y etapa de corroboración, podríamos señalar que la etapa de investigación es esta etapa de compromiso. Es esta etapa de formulación de la creencia en términos de una hipótesis ante un evento, una hipótesis que explica o que pretende explicar ese evento, que permite transitar del libro de la creencia al libro de la creencia justificada sobre la base de los compromisos epistemológicos que asume quien formula esa hipótesis. Y ese compromiso, entonces, llamemos a esa creencia carga de alegación, es decir, lo que estoy obligado a decir para comprometerme, genera una carga de producción, es decir, una carga de producir evidencias relevantes que tornen plausible la existencia en el mundo de esa creencia. Entonces, visto de este modo, la etapa de instrucción es esa relación. Es esa relación del tránsito de mis creencias a mis justificaciones, normativizadas porque uno tiene un compromiso que asumir desde el punto de vista probatorio, y el control de la estructura y función de la etapa intermedia por parte del juez es controlar efectivamente que esos compromisos hayan sido satisfechos y que aquello que pretende ser llevado a juicio, es decir, aquello que sistemáticamente va a mostrar una adherencia a la verdad, es decir, un proceso confiabilista de adherencia a la verdad, haya satisfecho esos compromisos iniciales, ¿no? De este modo, uno podría asumir que el control de la etapa intermedia que formula el juez tiene dos aristas. Por un lado, la del artículo 335, es decir, que esa creencia cumpla con los compromisos normativos, que esté justificada en términos de corrección. Pero por el otro lado, también desde el punto de vista probatorio, conforme a la regulación del artículo 210 y 323, inciso sexto, que demuestre que hay una correlación de justificación que establece una causa probable de adherencia a la verdad. De este modo uno debe hacer un doble análisis, un análisis de cumplimiento de la creencia, es decir, que la creencia normativamente haga surgir ese compromiso, es decir, que la carga de alegación tenga una correlación con la carga de producción probatoria, y que conjuntamente esas pruebas que son incorporadas permiten asumir predictivamente de que es posible en esa relación justificar la corroboración de esa hipótesis en juicio. Aquí voy a tomar entonces, dentro del marco del fundamento estructural epistemológico de un modelo acusatorio, la propuesta que nos realiza un profesor de la Northwestern University en los Estados Unidos, que es Roland Allen, donde él hace una gran división de tres casos, ¿no? Un caso 1, que es el caso donde dudosamente se da esta situación, es decir, no hay
una creencia que satisfaga los compromisos de justificación, de modo tal que al no estar debidamente justificada, su correlación entre creencia y verdad podría ser meramente casual, pero ignorada por nosotros en ausencia de esa justificación. Es decir, no tendríamos conocimiento. Y trasladar ese caso a un juicio sería someter a un imputado, o a cualquier imputado, por cierto, al riesgo de un error adjudicativo. Es decir, no tiene ningún sentido si yo puedo predecir que la relación entre creencia y justificación no ha sido satisfecha, conducir a un individuo a juicio oral y público solamente a riesgo de cometer un error judicial en caso de que esa hipótesis sea tomada por cierta desde el punto de vista subjetivo. ¿Sí? Porque quien tiene que decidir autoritativamente también lo cree. Vale a señalar que una creencia no se justifica con otra creencia. De modo tal que la convicción individual no satisface el concepto de conocimiento que hemos predicado previamente. En los casos uno puede tener una doble correlación. O no se satisface la exigencia porque no se satisfizo el artículo 335, es decir, la carga de alegación, o porque no se juntó prueba suficiente que permita predicar que ese caso transitó al juicio oral y público podría razonablemente permitir una condena que no fuera invalidada en ausencia, obviamente, de este compromiso de conocimiento. Luego podemos tener un caso 2, es decir, un caso donde hay una hipótesis explicativa de las evidencias que se han ido satisfaciendo, pero obviamente hay otras explicaciones u otras hipótesis que están entrando en juego, que la propia defensa quiere plantear, que compiten desde el punto de vista de cuál es la mejor inferencia explicativa de esas hipótesis, es decir, si la creencia de la hipótesis que cambia el statu quo de inocencia o si hay hipótesis de mundos posibles próximos que permiten todavía soportar una explicación. Y estos son los casos prototípicos de un debate. Un debate, un juicio oral y público, en definitiva, es eso. En términos de lógica modal, es plantearnos hipótesis próximas a la descripción del mundo real de la hipótesis principal, que sean próximas, probables, posibles, y que tengan una variación esencial compatible con la inocencia. Eso es la definición epistemológica de una duda razonable. Estos casos, que son los casos 2, son los casos prototípicamente que deben ir a juicio oral y público. Por cierto que también los casos 3, donde la evidencia, es decir, la justificación de la creencia es tan fuerte, la ausencia de hipótesis alternativas, explicativas, modalmente próximas, es notoria. Es decir, todos los mundos próximos, ante la justificación, el grado de justificación, permiten predicar la culpabilidad, que notoriamente tienen que ir a juicio, y que, bueno, posiblemente son los casos prototípicos que se suelen abreviar. De tal modo que la fundamentación epistemológica de la suficiencia para proceder cambia el concepto que nosotros tenemos procedimental, decimonónico, de la justificación en términos de certeza o de certeza negativa, que es una concepción, si se quiere, que proviene también de relaciones epistemológicas con el proceso de tinte cartesiano que han sido dejadas de lado a lo largo del siglo XX en el campo de la filosofía del conocimiento y que están impactando en las reformulaciones de los procesos adversariales de los últimos años y que deben ser incorporadas como ha sido incorporado el artículo 323 en su inciso sexto. Es decir, y para decirlo en términos llanos y simples, cualquier cosa no se lleva a juicio. Cualquier cosa no se lleva a juicio con la esperanza de que otro sujeto se persuada subjetivamente de que mi hipótesis puede ser posiblemente valedera, porque solamente corresponde que esa hipótesis cambie el statu quo de inocencia si es posiblemente valedera, tanto esté justificada, porque esa es la función que cumple luego un estándar de corroboración en el campo de la decisión adjudicativa en una sentencia. Entonces, podríamos decir que el juicio no es ni puede ser comprendido como un espacio de experimentación retórica, es decir, un campo de creencias que en el campo retórico se solventan sobre otras creencias
es decir, un campo de imposición de subjetividades, unas por sobre otras, que solamente se imponen sobre la base de una decisión adjudicativa, autoritativa por el que está llamado a decidir. Un juicio es un campo cognitivo que requiere una relación entre creencia como hipótesis, es decir, una carga de alegación, justificación probatoria, carga de producción, para poder afirmar que la persuasión, es decir, el campo decisional del debate, es un campo confiable con adherencia a la verdad en términos modales. Esta es, en definitiva, y en cierta medida, la función epistemológica del proceso. ¿Cuál es el problema que yo advierto, o que me parece, o intento, en cierta medida, censurar en el trabajo que presenté para esta obra conjunta y también lo he dado o lo he expuesto en el Código Comentado de la provincia de Buenos Aires, tanto el que he publicado en el 2015 como autor individual, como el que recientemente en el 2023 publiqué juntamente con el doctor Gustavo Herber? La idea central que planteo allí también está vinculada a, en cierta medida, descomprometernos con el concepto de certeza. El concepto de certeza es un concepto de accesibilidad a la verdad como necesidad del conocimiento. Como dije antes, es una concepción claramente cartesiana que es tremendamente confusa desde el punto de vista epistemológico. Desde el punto de vista de la filosofía está bastante claro que no tenemos la capacidad de tener acceso a la verdad en sí, en términos de lo que es el concepto de verdad kantiano. La verdad es un predicado semántico, es decir, es aquello que se corresponde con las afirmaciones nomológicas de lo que señalamos, en términos tartskianos, de tal modo que el campo que realmente nos tiene que interesar es el campo de la justificación, un campo donde lo que importa no es entonces la verdad, sino que lo que importa es la justificación de nuestras predicaciones sobre la verdad. Estas cuestiones son las que en definitiva transforman las instituciones en instituciones razonables. Es decir, la racionalidad institucional se mide en base a nuestras justificaciones con adherencia a la verdad en términos semánticos. Uno puede por allí dejar el concepto de certeza como un término definido simplemente en términos de correlaciones subjetivas, señalando que una vez que está garantizada la justificación de nuestras predicaciones de creencia, es decir, una vez que hemos podido justificar nuestras creencias y una vez que hemos podido establecer procesos confiables de adherencia a la verdad de esas justificaciones, ponerles un plus subjetivo, es decir, una condición posterior a las condiciones necesarias, como una condición suficiente, en el sentido de que, bueno, más allá de esas adherencias justificativas, el sujeto decisional tiene que estar persuadido subjetivamente. Pero esto lo que agregaría sería que para condenar a alguien no solo uno debería disponer de creencias verdaderas justificadas en procesos confiables con adherencia a la verdad, sino también que a su vez logren persuadir al decisor de ese campo, que es el campo de la condena. Pero nunca podría ser al revés. Es decir, nunca aquella condición suficiente reemplazaría la condición necesaria, que es la justificación en procesos confiables con adherencia a la verdad de aquellas creencias. Dicho de esta manera, entonces, si uno graficara estos tres campos, caso 1, caso 2 y caso 3, los casos 1, es decir, los casos donde implausiblemente un decisor racional podría justificar que esa hipótesis, esa creencia tiene adherencia a la verdad, deberían de ir a juicio. Aquí se plantean luego varias modelizaciones. Podemos encontrar modelizaciones que están dadas como la de la provincia de Buenos Aires, donde en definitiva la oposición es una oposición voluntaria por parte de la defensa, que es la defensa la que tiene que formular una oposición al requerimiento fiscal. Caso contrario, el juez no tiene de oficio la posibilidad de controlar ni siquiera la presencia de un caso 1, 2
o 3 en la previsión, o otros casos donde existe la posibilidad oficiosa, como es el caso alemán, o incluso en los casos donde hay oposición, también se abren dos salidas. La provincia de Buenos Aires adoptó una salida extrema, que es la del 323, inciso sexto, es decir, si no hay una justificación de causa probable, si estoy en presencia de un caso 1, si analizada su creencia en base a las justificaciones que me suministra, ningún decisor racional podría encontrar un hallazgo positivo en este caso, debo sobreseer. No puedo remitir esta causa a juicio. Otros procedimientos, como el chileno, por ejemplo, o el francés, han decidido en estos tipos de casos autorizar al juez también a anular el requerimiento de elevación a juicio. Es decir, uno podría asumir en estos casos de que no hay una satisfacción del artículo 335 y decir, no, ese requisito no está debidamente justificado, usted debe seguir investigando. Aquí en la provincia de Buenos Aires, si bien el artículo 335 establece bajo sanción de nulidad la justificación, es discutible que el juez posea esas cualidades de anulación oficiosa en ausencia de un pedido formal de la defensa. El procedimiento alemán, por ejemplo, o el español, permite sí rechazar la elevación a juicio y decir al fiscal que continúe investigando. Eso en cierta medida, si uno lo tuviera que traducir a nuestros dispositivos procesal de la provincia de Buenos Aires, sería también anular el requerimiento de elevación a juicio por el 335. Lo cierto es que el modo que nosotros hemos regulado este asunto, salvo que objetivamente el requerimiento fiscal no satisfaga ningún tipo de justificación elemental, es decir, que no satisfaga ninguna justificación del 335, la solución a los casos 1, los casos de implausibilidad epistémica, deben ser dados por vía del sobreseimiento del 323 inciso sexto, cerrando definitivamente el proceso. Esto también arrastra consigo la desaparición de conceptos también tradicionales, pero que son conjuntos vacíos, que no significan absolutamente nada, a mi entender, como la certeza negativa. Es decir, si yo no puedo acceder a la cosa en sí, si no puedo acceder a la verdad en términos materiales, sino solo que puedo predicar verdad en términos conceptuales, quiere decir entonces que si no puedo hacerlo positivamente, mucho menos lo puedo hacer negativamente. Es decir, si no puedo señalar la verdad material porque no tengo acceso a ella desde el punto de vista del conocimiento, mucho menos puedo predicar la verdad en términos negativos, en términos absolutos, respecto de la no intervención de un sujeto. Las razones epistémicas, y una vez más debo decirlos, se miden sobre la base de la justificación. De tal modo que, naturalizando los aspectos epistemológicos involucrados en el campo del conocimiento, y más allá de que todo lo que estoy diciendo permitiría detenernos, posarnos sobre cada categoría de la que vengo hablando para desarrollarla mucho más extensamente, lo cierto es que el principio rector que fija la necesidad de justificar nuestras creencias en el campo del conocimiento en base de condiciones racionales viene dado, sin lugar a dudas, por establecer un proceso confiable, garantizador del proceso penal que minimice el riesgo del error adjudicativo y en particular un riesgo del error adjudicativo específico que es el falso positivo. Es decir, que estos errores arrojen como resultante la condena de un inocente material. Como por allí alguna vez dijo Blackstone, en su máxima, es preferible que 10 culpables estén en libertad a un inocente preso, y eso también es lo que maximiza los estándares probatorios en el derecho penal con relación a los estándares del derecho civil. Por lo tanto, la etapa intermedia, y para concluir yo diría, no es un filtro discrecional, no se trata tampoco de una mera instancia ornamental, sino que es un espacio para resguardar la integridad epistemológica del juicio penal, asegurando que éste no se convierta en una ficción formal, ni en un mecanismo institucional orientado a resolver desacuerdos de manera legítima, sino que esto viene dado con una instancia sustancial, importantísima del proceso bajo condiciones de racionalidad y contradicción para evitar los riesgos de error adjudicativo. Agradezco profundamente la invitación de la Procuración para poder formular estas ideas.
a uno le gustaría poder contar con más tiempo, pero voy a quedar siempre a disposición de todos los que les interese profundizar estos puntos de vista para en una otra oportunidad continuar con este debate y estas ideas. Muchas gracias a todos y bueno, auguro que eh, tengan una buena jornada y estas conferencias han sido lo suficientemente ilustrativas para la enseñanza de todos nosotros. Muchas gracias y hasta luego.